Si a la fecha de publicación de este video, todavía podemos hablar de que en México existen graves problemas con respecto al rezago educativo, imagínate cómo era en la década de los 70. Esta idea rondaba con frecuencia la mente de la joven Cassandra, una maestra recién egresada, que en verdad era de esas profesoras que amaban su vocación. Así, cuando se graduó, no dudó en enrolarse en un programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública, en donde se le iba a mandar a impartir clases a una apartada comunidad, sin saber que esto iba a desencadenar la experiencia que derivó en el relato que conocerás esta noche. Relatos extraordinarios de terror y misterio. Tan pronto como llegó a su destino, las calles sin pavimentar y las fincas de adobe le hicieron sentir que sin tener una máquina para viajar a través de él, había retrocedido unos 30 años en el tiempo. Cassandra se dirigió hasta con el comisario ejidal, y éste le ayudó a instalarse. La vivienda donde pernoctaría la maestra sería un pequeño jacal con piso de tierra, techo de paja, y debido a que éste no contaba con energía eléctrica, se iba a luzar con velas. Aquellas condiciones casi le hacían cuestionarse a Cassandra su encomienda. Sin embargo, su fuerte convicción y voluntad de enseñar eran más sólidas. Ante la ausencia de contaminación lumínica, la noche llegó más pronto. Así que Cassandra sopló sus velas y se dispuso a dormir. Transcurría la noche, cuando entonces algo interrumpió el sueño de la protagonista de esta narración. Y es que de pronto, el sonido de campanas quebrantó la quietud de la madrugada. Sin embargo, aquel sonido no parecía provenir de un campanario normal, sino que, más bien, parecía ser emanado de una distorsionada y vieja grabación. Tanto así que el ruido terminó por inquietar los nervios de la maestra. Ella encendió un cerillo y en su reloj de pulsera pudo ver que eran las 12 de la noche. ¿Quién podría estar reproduciendo ese sonido? ¿Y por qué? Eran dudas que la invadían. No obstante, tras algunas campanadas, el sonido cesó y Cassandra pudo volver a dormir. Al día siguiente, fue cuando tuvo la oportunidad de conocer a sus alumnos y por primera vez dar clases en la precaria escuela primaria que le correspondía. El día transcurrió con normalidad, pero justo al llegar a las 12 de la noche, la maestra pudo volver a escuchar aquel inquietante sonido que interrumpía la paz de la madrugada. Sin duda era algo por demás extraño, así que al día siguiente decidió investigar. Terminando su jornada, Cassandra dio una vuelta por el poblado, hasta encontrarse con la iglesia, lugar de donde ella suponía emanaba el extraño sonido. Sin embargo, se vio muy sorprendida al darse cuenta de que aquella estructura se encontraba derruida y abandonada. Tanto así que la torre
ni siquiera tenía campana. Y a su vez, al hacer una inspección más minuciosa, se dio cuenta de que la misma ni siquiera contaba con bocinas, de donde pudiera salir el sonido que de noche la inquietaba. Al llegar la noche y escuchar nuevamente aquel ruido, Cassandra supo que entonces el siguiente paso era investigar con los pobladores. Al ya llevar ciertos días en la zona, Cassandra ya había podido entablar algunas amistades. Particularmente era ya cercana a María, mamá de uno de los niños que acudía a la primaria. Ese día, María había invitado a comer a la maestra, y para cuando llegó el tiempo de hacer la sobremesa y compartir el café, Cassandra aprovechó para lanzar la pregunta: ¿de dónde vienen aquellas distorsionadas campanadas? Tras escuchar el cuestionamiento, inmediatamente el semblante de María cambió. Aquel era un tema del que no le gustaba hablar a los pobladores. Pero ante la insistencia de Cassandra, finalmente la mujer cedió. Años atrás, cuando la iglesia estaba aún en funcionamiento, a cargo de ella se encontraba un padre, llamado Pedro. Eventualmente, al padre se le acusó de atacar carnalmente a una niña. Y aunque el religioso siempre negó rotundamente los hechos, al no verse apoyado por los pobladores, y tal vez temiendo que ellos hicieran justicia por su propia mano, cierta noche, mientras el reloj marcaba las 12, decidió subir al campanario de la iglesia. Entonces amarró su cuello con la cuerda usada para dar las campanadas. Y así, se lanzó al vacío, atentando contra su propia existencia. En ese momento, el vaivén provocado por la caída hizo que la campana sonara. Y entonces, ante aquel involuntario llamado, el pueblo se reunió en la iglesia para encontrarse con la horrenda imagen del cura suspendido en la torre. El cuerpo fue rescatado. Sin embargo, a partir de esa fecha, fue que todos los días, a las 12 de la noche, la campana de la iglesia comenzó a sonar de manera inexplicable. Por temor, ninguno de los pobladores tuvo el valor de acercarse a investigar quién o qué producía ese sonido. Y así, la primera solución que plantearon fue remover la campana e instalar bocinas, para cuando hubiera que llamar a misa, reprodujeran una grabación de campanas. Sin embargo, ante la sorpresa de los pobladores, aún ese misterioso sonido, llegada la noche, se escuchaba nuevamente, pero ahora emulando las características de la grabación, que al venir de una vieja y desgastada cinta, reproducía un sonido distorsionado. Los pobladores siempre lo tuvieron muy claro. Esas campanadas eran producidas por el espectro del padre, que a través de ellas quería recordarles lo injusto de su acusación, además de privarles de tener un sueño tranquilo. Después del siguiente padre, que posterior a un breve periodo, renunció, la diócesis a la que correspondía este poblado decidió ya no mandar a ningún cura. Y así, eventualmente, la iglesia quedó en abandono.
María le dijo a Cassandra que hiciera lo que hiciera, al escuchar aquellas campanas, nunca fuera a la iglesia a investigar, porque en realidad nadie sabía con lo que se podía encontrar. A la maestra, esta historia le pareció por demás escabrosa, pero no la creyó del todo, ya que su condición de profesionista le hacía pensar aquello tenía una explicación lógica. Sin embargo, tampoco esa noche, al volver a escuchar el sonido, quiso hacer caso omiso a la advertencia de María. Y así, tampoco fue a investigar. Las semanas pasaron, y aunque cierto es que Cassandra era una joven responsable, tampoco estaba 100% sustraída de las actividades en las que cualquier muchacha de su edad podría tener interés. Así que, al entablar amistad con diversas personas, cierto día fue invitada a la festividad de un poblado cercano, en donde obviamente salió a relucir el consumo de bebidas embriagantes. La noche llegó, y Cassandra tuvo que regresar hasta el pueblo donde ahora habitaba. Algunos de sus nuevos amigos la encaminaron, pero cuando ya estuvo cerca, ella tuvo que concluir la última parte del trayecto sola. Cuando de pronto, ese sonido le avisaba. Ya eran las 12 de la noche, pero en esta ocasión, al estar fuera de casa, y tal vez por el valor que le proporcionaban las bebidas que había ingerido, Cassandra decidió seguir el ruido, también a pesar de la llovizna que en ese momento estaba comenzando. El sonido la llevó hasta la abandonada iglesia, en donde a pesar de la oscuridad, pudo ver que en el borde de la torre del campanario se podía distinguir la figura de un hombre, ataviado con ropas de sacerdote. Sin embargo, al acercarse un poco más, Cassandra vio que la piel de aquel hombre era pálida y azulosa, como si se le hubiera privado de respirar por varios minutos. A su vez, sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, tanto así que parecía que más bien, debido a presión ejercida en el cuello, estos habían sido eyectados hacia afuera. El corazón de Cassandra comenzó a latir fuertemente, y debido al temor, se quedó paralizada. Y esto fue aprovechado por aquel hombre para, al notar su presencia, lentamente voltear a verla. Y entonces, abriendo de una manera descomunal la boca, realizó un grito, dejando salir el sonido que inmediatamente la maestra reconoció. Obviamente, esa fue la última noche que Cassandra pasó en el pueblo. Y tras reponerse de esta impresión y trauma, se sabe, siguió enseñando, honrando su vocación, pero ya en un ambiente siempre citadino. Con relación al pueblo se dice que casi como si una maldición se hubiera posado sobre él. Nunca pudo salir de aquel rezago en el que estaba sumido. Y muy por el contrario, este se fue acrecentando, tanto así que en breve quedó abandonado. Sin embargo, cuenta la leyenda que las reminiscencias de la iglesia aún permanecen erguidas, y todavía es posible escuchar noche a noche
las campanas que ininterrumpidamente suenan. Si algún día, por cierta razón, te encuentras con un misterioso pueblo abandonado, te recomiendo esperes a la medianoche, ya que puede ser que tú también, como la protagonista de este relato, te encuentres con aquel sonido producido por el espectro del Padre Pedro, que se cuenta aún hasta nuestros días. Sigue habitando la Torre del Campanario. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. A su vez te invito a que, si así lo deseas, uses el botón de Gracias, ubicado en la parte inferior de este video, en donde podrás brindarme un apoyo extra que representará una extraordinaria motivación para seguir creando este contenido. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook, dando like a nuestra página. Y mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.